Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que uno de los acontecimientos, y permítame decir acontecimientos es importante, referido a un poco el desenvolvimiento del aspecto comercial en nuestro país, fue la sanción de la ley de emprendedores y como consecuencia de ello una serie de alternativas que se vincularon a la misma como para viabilizar la posibilidad de que un segmento del comercio, un segmento de la economía, diría, pueda realmente realizar trabajos, gestiones, desarrollarse empresarialmente a través de instituciones que se pueden crear así con menos requisitos a lo mejor que los que históricamente se iban constituyendo. ¿De qué estoy hablando? De las empresas, las sociedades que pueden armarse a partir de ahora, que son las sociedades anónimas simplificadas, pero esto no lo voy a decir yo, sino que es nuestro invitado el que va a hablar al respecto, que es el doctor Alejandro Ramírez. Gracias por venir en principio. Muchas gracias. Y bueno, fundamentalmente vamos a hablar un poco de todo, un poco de la ley de emprendedores, dónde estamos parados actualmente, qué es lo que está pasando en la sociedad. Y después vamos a hablar también cómo crear precisamente una SAS, esto que decía de las sociedades. Mi estimado, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Cómo es el origen de esto de la SAS? Yo formo parte del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, que ahí nucleamos a más de 12.000 emprendedores a lo largo del país. Entonces, hablando con todos los emprendedores, nucleándolos, recibíamos siempre la misma queja de lo difícil que es entrar en la economía formal. Entonces, está el problema de gente que quería empezar a emprender, a generar fuentes de trabajo, generar riqueza, y se encontraban con la burocracia del Estado, muchas veces, de decir que el Estado mismo los expulsaba de entrar en la economía formal. Entonces, eso fue una de las banderas políticas que impulsamos ya desde hace varios años, y empezamos a trabajar con los diferentes candidatos que había antes del 2015 a la presidencia, diciendo nosotros tenemos esta agenda para después de las elecciones presidenciales. Por favor, pónganla en la agenda política. Justamente esto de la sociedad por acciones simplificada era la facilitación del ingreso a la economía formal de las pymes. O sea, no solo de los emprendedores, sino de todas las pymes del país. Entonces, nosotros nos basamos en que si uno tiene que hacer una empresa, que lo haga fácil. Se trabajaba sobre el concepto de ventanilla única, es decir, siempre usamos la frase de nosotros no somos cadetes del Estado. ¿Por qué tengo que ir a 14 ventanillas diferentes, ya sea el fisco, IGJ, boletín oficial, a hacer un mismo trámite, abrir una empresa que era el trámite? Entonces, ¿por qué no se puede hacer todo como en otros países del mundo por internet, de forma simplificada, con pocas barreras? Entonces, así nació el año pasado esto de la sociedad por acciones simplificada, que es uno de los puntos de la ley de emprendedores, porque la ley de emprendedores tiene 4 pilares diferentes: beneficios impositivos para los que inviertan en capital emprendedor, es decir, en emprendedores. Se regula lo que es el financiamiento colectivo o el crowdfunding, es decir, ya está por implementarse ahora una plataforma de internet donde cualquiera pueda comprar acciones, o sea, participaciones societarias de emprendimientos por internet. Es decir, lo más federal que uno puede invertir en un emprendimiento de internet, poner 10.000 pesos, 20.000 pesos, 5.000 pesos en un emprendimiento de Jujuy o de Tierra del Fuego, por internet en una plataforma. Esto en Estados Unidos funciona fantástico. Y después se creó un fondo, el fondo de fondos, como lo llama el FONSE, que el Estado le puso 1.000 millones de pesos ahora para coinvertir con aceleradora en emprendimientos que se vayan eligiendo. Esto es copiado del plan YOSMA de Israel, que funcionó hace 20 años, y hoy Israel es una de las capitales mundiales de los emprendedores. Algunas preguntas que tienen que ver un poco con la idiosincrasia de los argentinos. Porque evidentemente esto se basa un poco en la confianza, en lo que significa la posibilidad de invertir con alguien que le cuide el dinero o por lo menos no lo malgaste o no se apropie indebidamente del mismo. ¿Cómo se cubre ese aspecto fundamental, ¿no? Que desgraciadamente, esto digo desgraciadamente en serio, en nuestro país tenemos que pensarlo,
por ahora lo tenemos que pensar, ¿no? Lo que es financiamiento colectivo, eso va a estar todo regulado en plataformas que van a estar fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores, por la CNV. Entonces va a tener una regulación bastante tajante y severa esas plataformas donde se van a ofrecer los emprendimientos. Y después, a ver, esto se sabe que es un capital emprendedor, o como se lo llama en otros países del mundo, capital de riesgo. Entonces, así es. Hay mucha rentabilidad y también hay riesgo. La idea es que las plataformas vayan eligiendo cada vez emprendimientos con mayor chance de éxito y la gente va a ir empezando a invertir. ¿Y los proyectos de emprendimientos, quién los maneja? No, cada emprendedor, digamos. Cada emprendedor, pero para otorgar ese dinero que estaba previsto por el Estado también para los emprendimientos. Hubo una licitación el año pasado, un concurso público con un tribunal internacional que organizó el Ministerio de Producción, y vinieron jurados de Israel, de Estados Unidos, de México, de Europa. Se hizo durante 4 días toda una selección para estos fondos. Entonces lo que se hizo es, se eligió los mejores fondos, lo que eligieron gente que no estaba vinculada con el gobierno, eligieron estos fondos y el Estado va a invertir un peso con cada uno de esos fondos. Lo que se trataba de hacer con eso era sacar la burocracia de que el Estado elija dónde poner la plata y dejársela a especialistas. Y encima ese especialista, ese fondo especializado en invertir en capital emprendedor, lo que va a tener es que también va a arriesgar su propio dinero. Entonces el Estado empata la inversión y se duplica la inversión. Ah, muy bien. Bárbaro. Sensacional. ¿Y cuánta gente hay desde aquel momento hasta ahora? En la SAS, las sociedades por acciones simplificadas, se registraron de mitad de septiembre, que es cuando empezaron a registrarse en la ciudad de Buenos Aires, hasta hoy, 2.000 empresas nuevas. ¿Qué requisitos se le pide a la gente? Uno se mete en la página, entra. ¿Qué página? A ver, es el trámite. Hagamos el procedimiento. Trámites a distancia, habría que entrar. Uno entra desde la página de AFIP, tiene el servicio Trámites a Distancia, TAD se llama. Desde el trámite a distancia, el requisito es que uno tenga que tener clave fiscal 2 o superior para la AFIP. Entonces, eso era muy gracioso cuando decían lo de la idiosincrasia. Bueno, pero qué raro, una empresa tan rápida, ¿quién la controla? De hecho, en menos tiempo se la está controlando más que antes. Eso es lo paradójico de las nuevas tecnologías. Antes nadie vinculaba si uno tenía el quit vigente o no. Correcto. Entonces, actualmente al inicio se las fiscaliza más que antes. Entra a esa página, uno tiene un estatuto modelo, entonces empieza a completar como si fuese un registro de una casilla de mail, digamos. Se trató de hacer lo más amigable posible. Pone su número de quit, ya el sistema le arroja a usted todos los datos que ya sabe la FIP de usted, nombre, domicilio que lo tiene declarado, y ahí uno pone el porcentaje que quiera tener de la sociedad. El capital mínimo son 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, ahora están 19.000 pesos el capital mínimo que hay que poner para estas SAS, de los cuales hay que integrar solamente el 25%. Cuando antes uno quería constituir una sociedad, uno tenía que integrar ese capital, ir al Banco Nación, hacer dos horas de fila. Una vez que tenía la sociedad constituida, hacer otra vez las 2 horas de fila. Personalmente, el director de la empresa tenía que, y retirar la plata. O los que tenían fondos suficientes podían contratar un abogado, un escribano para que les haga ese trámite. Hoy la idea es que no, porque el propio sistema permite equiparar lo que uno paga del trámite, que son estos 4.700 pesos, con la integración del capital. Entonces se suprimió que la gente tenga que ir al banco o pagarle a un escribano para que el escribano certifique que el dinero veía el dinero efectivamente. Era facilitar situaciones. Uno avanza, pone los datos, el objeto social es múltiple, a diferencia de otras sociedades, ya el objeto es súper amplio, cosa que uno ya no tiene que elegir en el momento el objeto que tenga que hacer o no, y no lo va a limitar eso. Pero antes la IGJ hacía mucho hincapié en el objeto único. Sí, era terrible. Hoy, no sé, ahora sí se ha modificado. Nosotros que trabajamos mucho con emprendedores desde ASEA,
vemos que todos los emprendedores descubren su emprendimiento y a lo que se van a dedicar con el tiempo. O sea, siempre se dice lo que importa es el equipo, no la idea. Correcto. Porque empiezan fabricando un vaso y terminan fabricando aviones, quizás los emprendedores. Son unos locos lindos que tienen unas ideas maravillosas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué el objeto me va a limitar algo? ¿Por qué a una persona humana le permito hacer cualquier actividad lícita y a una persona jurídica no? Si al único que protege es a los socios. Y si los socios queremos dar objeto amplio, lo damos. No había ningún bien jurídico tutelado en eso. Y en el mundo eso había caído. De todas maneras, cuando se habla de objeto, ¿se tiene que especificar todo lo o dice amplio? ¿Cómo lo manifiesta? En el modelo es un objeto ya preestablecido súper amplio, que dice la sociedad puede vender y comprar bienes materiales, inmateriales, otorgar servicios, servicios agropecuarios, de editorial, lo que se imagina. Que es universal, un poco universal. El objeto es universal como para que todo el mundo después comience a desarrollar. Para que uno no tenga que gastar, digamos, quiere usar la empresa para otra cosa, no tenga que gastar un trámite de inscribirlo de nuevo en IGJ, gastar, o si es más rápido hacerse otra sociedad, perder por ahí todo el crédito fiscal que uno tenía en la otra sociedad y dejárselo al fisco. O sea, a veces era ilógico. ¿Y se tiene idea aproximada de qué rubros aproximadamente dentro de esta cantidad de gente que ha inscrito sus sociedades? ¿Se sabe los rubros más o menos que están? De todo, o sea, no fueron solo emprendedores tecnológicos como está en la creencia popular, hay de todo, desde pymes agropecuarias, tecnológicas obviamente, de la salud, profesionales, hay muchas cosas. Si tuviera que decirle a la gente que tome la decisión de realizar ese trámite, ¿qué le dirías? Ahí está la cámara. Bueno, básicamente lo que ha pasado en el mundo, en los países que han implementado este tipo societario, la SAS, Colombia, Francia, es parecida a la LLC en Estados Unidos, Chile tiene la sociedad por acciones, directamente han desaparecido el resto de los tipos societarios por las ventajas que otorgan en comparación con los otros tipos societarios. Siempre decíamos, la SRL, por ejemplo, que es el otro tipo societario que se usaba para las pymes, es de una ley de 1932, desde hace 86 años. Claro, esta sería como una tercera especie de las sociedades por acciones, ¿no? Sí. La sociedad anónima, la sociedad SRL. Es otra cosa diferente, de hecho está regulada por afuera de la ley de sociedades, entonces da mucha autonomía de la voluntad para que los socios pongan las cláusulas que ellos consideren apropiadas para juntar capitales, para juntar fondos. Muchas veces fracasan cuando tienen que juntar fondos, una SRL con las cuotas sociales. No quiero ser muy técnico, ¿no? Pero con las cuotas sociales a veces hacía agua la ley y no le permitía a uno receptar fondos de inversores. Y la última pregunta tiene que ver también, para clarificarle a la gente, que uno solo también puede formar Puede ser unipersonal. Puede ser unipersonal, es por internet. Lo único también es gratuito, hay que registrar la firma digital en el Ministerio de Producción, que es gratuito, es un trámite gratuito. Los libros pueden llevarse de forma online, que digamos el Estado no tiene el contenido del libro, que eso es importante porque hay muchas veces la mala creencia y dice, pero van a saber todo lo que pongan los libros. No, el Estado no tiene, es igual que los otros libros, pero lo único que se van a llevar de forma online y uno va a cargar el número de acta identificando el acta al sistema. Mi estimado doctor Ramírez, gracias por venir. Gracias, ha sido muy claro lo que hemos hablado. Bueno, ustedes no se vayan, que tenemos otro tema para compartir. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.